Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, tú eres bueno. Mira, Señor, los varones que estamos aquí reunidos, pedimos tu bendición. Espíritu Santo, pedimos tu presencia, pedimos gracia para enseñar y pedimos mentes receptivas, corazones preparados para recibir tu palabra con oídos abiertos. Bendice a los hermanos que no pudieron llegar, Señor, y glorifica tu nombre en este día. Espíritu Santo, me pongo en tus manos para que Jesús sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. La porción bíblica vamos a iniciar en Génesis 32:11, pero antes de eso vamos a definir qué es temor. A mí personalmente en todas las clases se van a dar cuenta de que me gusta definir los conceptos que estamos hablando. Hay una razón para eso. La razón por la que a mí me gusta definir los conceptos es porque he aprendido en mi propia vida de que muchas veces hablamos de un concepto y pensamos que es una cosa, y cuando comenzamos a definir el concepto y a verlo en su plenitud es otra cosa y no es lo que nosotros pensábamos que era. Y entonces lo primero que hago es definir el concepto temor. Como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra como tal proviene del latín timor, timoris, que significa miedo o espanto. En este sentido, el temor también puede asociarse a las sospechas o recelo que nos despiertan aquellas cosas en las que reconocemos un potencial, marca bien la palabra potencial daño o perjuicio. Entonces la definición nos dice unas cuantas cosas que son interesantes. La primera es que el temor es un sentimiento, una inquietud o una angustia que nos impulsa ¿a qué? A huir o evitar aquello que consideramos arriesgado, peligroso o que nos pueda hacer daño. Y la segunda parte de la definición también puede asociarse ¿con qué? Con sospechas y con recelos, con aquellas cosas que nosotros reconocemos o identificamos como un potencial daño. Ahora vamos a saber esto. Significa que nosotros podemos sentir temor por un evento genuino o podemos experimentar temor por un evento totalmente ficticio, pero que nosotros le damos potencial. Nosotros le damos credibilidad al asunto y le damos un potencial de que nos pueda hacer daño, aun cuando el evento nunca va a pasar, lo vamos a ver en la historia. Pero eso es lo que hace el temor. Sea una situación real, y entonces el sentimiento nos impulsa a huir de ella en vez de enfrentarla, pero también se puede manifestar con una situación imaginaria y totalmente ficticia. ¿Me entienden hasta aquí? Perfecto. Génesis 32:11. Aquí tenemos a Jacob orando. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo que no venga caso y me hiera la madre con los hijos. En buen mexicano, que no venga y me parta la madre. Bien, ¿qué provoca el temor? Vamos a Génesis capítulo 32, versículos 6 al 8 y vamos a ver una de las cosas que nos van a ayudar a identificar qué cosas provocan temor. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Aquí tenemos el evento. Los mensajeros se encuentran con Esaú y ahora regresan y le dicen a Jacob: por cierto, tu hermano Esaú salió para encontrarse contigo y no viene solo, viene con 400. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 7. Entonces Jacob tuvo que, no temor, gran temor. ¿Y qué pasó? Se angustió. ¿Cuál es la emoción? Temor. ¿Cuál es la reacción? Angustia. Acuérdense que las emociones tienen una reacción. ¿Qué está detonando la emoción? El evento de que Esaú viene con 400. No se sabe a qué viene Esaú. No se sabe por qué está trayendo los 400. Pero tenemos a Jacob asumiendo que algo malo va a pasar y ese algo malo ya le está provocando una reacción emocional. Jacob está reaccionando a un evento que es real o es ficticio.
Es ficticio, es algo que él está suponiendo, es una suposición. Bien, aquí que vamos al primer punto. Dios mío, aquí está. Entonces, primer punto en la noche de hoy es: ¿qué causa temor? La asociación de un evento pasado con una situación actual. En Génesis 27, versículos 41 al 45, leemos: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar al texto anterior. Y ahora nos va a hacer un poco más de sentido por qué es que Jacob tiene temor. Entonces, en el tiempo presente, le dicen: oye, Esaú viene con los 400. En la mente de Jacob, viaja al pasado, al último momento donde él tuvo una relación con su hermano. ¿Lo están viendo? Y el último momento es justamente este. Es cuando Jacob tiene que salir huyendo porque le acaba de robar la bendición a su hermano, y su hermano ha propuesto en su corazón que tan pronto muera su papá, lo va a matar. Y esto nos revela algo muy interesante. Lo primero que nos revela no tiene que ver con el temor, pero es importante que lo tengamos en consideración. Es que las personas te van a recordar en el último momento donde se encontraron contigo. Eso es lo que le está pasando a Jacob. Las memorias de Jacob de Esaú se detienen en ese evento. Significa que aun cuando el Esaú de hoy sea otro, para Jacob es el Esaú de aquel momento. Y esto es algo que tenemos que entender, porque hay veces que nos encontramos con gente que nos conocieron en un punto y vienen a hablarnos y a tratarnos de cierta manera, porque ante los ojos de ellos no somos el de hoy, somos aquel con el que hablaron la última vez. ¿Entendemos eso? Bien. Ahora, es importante mencionar que Rebeca crea conciencia de la situación que no podemos pasar por alto. Crea ella misma. Fue ella quien tuvo la idea que Jacob usurpara a su hermano y robara su bendición. Significa que la situación en la que Jacob se encuentra no fue de su propia creación. Su propia mamá fue la de la idea. Y aquí estamos viendo la parte donde les decía la persona en autoridad. Y esto es más común de lo que pensamos. Aunque ustedes no lo crean, la gran mayoría de nosotros aprende cómo resolver los problemas, cómo comportarse y cómo ejercer nuestros roles basado en la figura de autoridad que teníamos en nuestro hogar. ¿Me entienden? Uno de los problemas más grandes que yo tenía cuando me tocó comportarme como un hombre es que la figura de autoridad que yo tenía en mi casa era un alcohólico y un abusador. Entonces yo no tenía a dónde regresar para aprender cómo hacer mi función. ¿Estás viendo? Pero también aprendí cosas que las estoy viendo en la historia. Mi mamá también era alcohólica. Tuvo más parejas de las que yo puedo recordar. Y sabes que yo aprendí eso también. Cambiaba más de pareja que de calzones. ¿Por qué? Yo añoraba una relación seria. Pero como lo que yo había visto en mis figuras de autoridad en el hogar era que esa clase de conducta estaba bien, era lo que yo hacía. Y lo sepamos, sea consciente o inconscientemente, es importante que reconozcamos esto, porque todavía hasta el sol de hoy hay cosas que yo lucho con ellas porque las aprendí en casa, y yo tengo 45 años en este momento. De hecho 46 lo que octubre. No te estoy quitando años. Sí, no, para sentirme más joven. No vaya a ser el pelo, que radiante está. ¿Qué te va a hacer? Y el daño de esto es más profundo de lo que pensamos, y es algo que yo les recomiendo. Hagan un alto y comiencen a ver qué cosas vienen arrastrando de las figuras de autoridad. ¿Por qué digo figuras de autoridad y no digo papá y mamá? Porque no en todos los hogares papá y mamá es la figura de autoridad. Hay personas que se creen con sus abuelos,
otros se crían con los tíos, pero alguien era la figura de autoridad. Otras personas no tienen una figura de autoridad en la casa y se levanta un vecino o un allegado y hace esa función de la persona de autoridad y de esas personas que nosotros aprendemos. Y es importante que veas lo que sucede cuando comenzamos a aprender a ejecutar correcto o a solucionar incorrectamente ciertos problemas, porque Jacob está metido hasta el cuello por la idea de su mamá. Ahora mira lo que le dice el 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, le dice, todavía le dice, vuélveme a obedecer. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Es Rebeca, su madre, quien le enseña a Jacob a cómo manejar esta clase de situaciones. Rebeca le pasa a su hijo una forma de pensar errónea y un manejo de situaciones incorrectos. Es Rebeca quien siembra la semilla para el temor que Jacob está experimentando hoy, 21 años después. Desde este momento de la historia a donde estamos leyendo han pasado 21 años. Y todavía la semilla que había sembrado su madre estaba produciendo fruto. ¿Cómo sabemos que han pasado 21 años? Sencillo. Jacob llega automáticamente de aquí, llega a donde Labán. Vamos a quitarle los meses o lo que haya sido del camino. Pero sabemos ciertamente que trabajó 7 años por Raquel, le dieron a Lea, trabajó otros 7 años y ahora le dieron a Raquel, ya son 14. Y trabajó otros 7 por el ganado, son 21. Y 21 años después, que podemos hacer la matemática ahí, todavía la instrucción de su mamá le está dando dolores de cabeza a Esaú, a Jacob. Porque es su mamá, de hecho, quien le presenta que la estrategia es huir. No te hagas responsable, le dijo. No es tu culpa, le está diciendo. Vete, huye, eso es lo que le está diciendo. Y muchas veces, aunque bien intencionados, nos enseñaron mal. No estoy diciendo que eran malos, no estoy diciendo que eran irresponsables, no estoy diciendo que eran negligentes. Bien intencionados, es muy probable que muchas de las cosas que nos enseñaron estaban mal. Y nosotros somos responsables de evaluar estas cosas. ¿Cómo las voy a evaluar? Lo he dicho antes, lo voy a repetir hoy. Tenemos que estudiar la palabra. La palabra es el estándar por el cual nosotros medimos nuestra vida. ¿De dónde voy a aprender qué es ser un hombre, qué es ser un esposo, qué es ser un amigo? De la Escritura. Porque la Biblia me da el molde para eso. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien quiere decir algo? Ya que no están comiendo. A excepción de Jerry. No, espérate, bro. Sigue lo tuyo, Me la estoy pasando brincos aquí. No, tú dale con calma, dale lo tuyo. Jesús, ándale, no se estime. Ahora escucha el verso 44. Ustedes denle, que yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar una caja y me la voy a llevar para casa. Yo no voy a... Ustedes coman a gusto, yo voy a agarrar una caja y voy a seguir caminando para casa. Sí, tranquilo. Ahora mira el verso 44. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Aquí vemos otra cosa que Rebeca le enseña a Jacob que está equivocada. Ya sabemos que le enseña a huir del problema, las consecuencias y a evitar tomar responsabilidad de lo que es correcto. Y que, según Rebeca, de esta manera el problema se va a resolver por sí solo. Ese es el pensamiento que le está sembrando a Jacob. Cuando tengas un problema, sal huyendo y espera, el problema se resuelve por sí solo. Eso es increíblemente problemático porque la realidad es que los problemas no se resuelven por sí solos. Un problema que dejamos sin resolver en esta temporada, lo vamos a enfrentar en la otra. ¿Por qué? Porque el problema nos va a seguir. Porque el problema en sí mismo no es el problema. Es mi conducta que crea el problema. O sea que a donde quiera que yo vaya, voy a crear ese problema. ¿Alguien me entiende? Pero Rebeca le está diciendo, no, mijo, no te preocupes. Yo sé que tú creaste el problema, pero eso ahora es problema de tu hermano. Sal corriendo y déjalo así. ¿Me siguen? Ok. Ahora escucha, voy a volver a
voy a abundar un poco en eso. Dice, aquí hice una nota que dice que el pasar del tiempo no resuelve problemas. Una situación sin resolver aparecerá en el futuro. Llévense esa nota con ustedes, porque es muy tentador dejar los problemas a mitad. Es muy tentador ignorar el problema. ¿Alguien ha leído el versículo bíblico que dice, es un salmo, un abismo llama a otro abismo? ¿Alguien lo entiende? ¿Qué significa, Jerry, para ti? Que los problemas de uno vienen a traerse el mismo problema en diferentes situaciones, pero es la misma cosa. Un abismo llama a otro abismo. Es un principio bíblico. Significa que si yo me comporto en principios espirituales, voy a llamar principios espirituales. Si yo me comporto correctamente, voy a llamar cosas correctas. Un abismo llama a otro abismo, pero lo mismo es cierto en lo contrario. Si yo me comporto incorrectamente, voy a llamar situaciones incorrectas. Si dejo problemas sin resolver, voy a estar llamando más problemas porque tengo un problema sin resolver y ese problema va a traer más problemas. Ahora vamos al próximo verso. Y olvide lo que has hecho, hablando de Saúl. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Qué sucede, amado hermano? Que el regreso de Jacob estaba condicionado a la capacidad de olvidar y perdonar de parte de Saúl. ¿Alguien ve un problema ahí? ¿No? ¿Nadie ve el problema? ¿Sí? Voy a volver a leer. Escucha, y olvide lo que has hecho y yo enviaré entonces y te traeré de allá. Escucha la nota que escribí. El regreso de Jacob estaba condicionado a la capacidad de olvidar y perdonar de parte de Saúl. ¿Cuál es el problema con eso? Digo que to read out of that, to forget about it. But he left the book open, never closed the chapter. So We have one problem right there, right? Okay, so tenemos un asunto que se quedó inconcluso. Ya tenemos uno. ¿Alguien ve otro? Ya tienes otro. y Sí. el coraje se queda en él. Las cosas se quedan en el corazón. Entonces tenemos un capítulo abierto que sigue alimentando una raíz en el corazón y tenemos una persona que no debería estar dando consejos, que sigue continuamente aconsejando y en vez de resolver el problema lo está haciendo peor. Pero tenemos otra situación y era que la libertad de Jacob ya no era de él, ahora dependía de su hermano. Significa que cuando Jacob decide huir haciéndole caso a su mamá, Jacob deja de ser libre y se convierte en esclavo de su hermano, porque él no podía regresar a casa, según lo que ella está explicando, hasta que a Esaú se le olvidara el asunto, hasta que Esaú perdonara. Pero ¿qué sucedía si Esaú no perdonaba? ¿Qué sucedía si Esaú se aferraba a ese rencor? Entonces Jacob no puede volver a casa. Significa que huir del problema, uno, no lo resuelve. Dos, nos pone en un estado de esclavitud, porque no podemos volver a casa. Y cuando hablo de casa, no puedo volver a la relación, no puedo volver a la fraternidad, no puedo volver a la coinonía o amistad entre nosotros, porque yo dependo de que tú me perdones. Yo dependo de que tú lo olvides. Significa que si tú no lo haces, yo quedo esclavo. Aparte de los asuntos sin resolver que vengo cargando ahora. Porque ese es el asunto. Un asunto sin resolver se va acumulando con el otro. Y cuando vienes a ver, tienes una carga muy pesada. ¿Alguien ve el problema? Te veo pensando, Karim. ¿O es las alteras? Estoy durmiendo. Me cayó pesada la cena. Ok. Ya entendí. No, Okay. pero sí es cierto. Porque hay veces también que hasta cuando resuelves el problema en el momento, no llegas a... Pues no puedes llegar a una conclusión como... O llegas a una conclusión, pero como sigue habiendo esa división, pues, o sea, tú por tu lado, por el mío, pero todo bien. No más, no te metas conmigo y yo no me meto contigo. So, me pregunto si de cierta manera sigue siendo esclavo hasta ese punto, ¿no? Porque ya... No. Ya lo hiciste address, pues, so ya. Sí, no, tú resolviste el problema. Mira, escuchen.
Esto es un buen punto y es algo que vamos a estar hablando el próximo año, vamos a estar hablando de eso. Tú sigue, pero te estoy escuchando. Escuchen, hermano. Vamos a suponer que yo tengo un problema con Jerry. ¿Otra vez? Sí, por aquello de... ¿Qué no eres? Entonces, muchas personas piensan, vamos a suponer que yo fui el ofensor, yo ofendí a Jerry. Y Jerry toma la decisión de perdonarme. Pero este es el punto, las personas piensan que porque tú perdonas un asunto, tienes que volver a restablecer la relación con la persona. Y eso no es cierto, eso es una mentira, eso no es cierto. Muchas veces la decisión correcta es: te perdono, te amo, pero ¿sabes qué? Tú por tu lado, yo por el mío, pero tú quedas libre. Vamos a llevar esto al matrimonio, vamos a hablar de una relación tóxica y abusiva. Entonces tú perdonas, pero no te puedes quedar en la relación. Tienes que salir de ahí. Mientras esa persona esté en esa condición, te está haciendo daño. Y la Biblia te hace responsable de guardar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él emanan los asuntos de la vida. Voy a llevarlo más lejos. Jesús mismo, antes de que llegara el tiempo de ser crucificado, si lees los evangelios te vas a dar cuenta que en ciertos momentos su vida estuvo en peligro. Y en una él huyó, en otra se escondió y en otra sencillamente pasó por el medio. Pero no se quedó ahí. Jesús se protegió. Cuando llegó el momento de la crucifixión fue otra historia. Pero vas a leer que Jesús mismo tomó responsabilidad y se cuidó. Y nosotros somos responsables de cuidar nuestro corazón, somos responsables de cuidar nuestra vida. Y muchas veces lo que tenemos es que tomar a las personas y moverlas en nuestra vida y ver dónde funciona la cosa. Y si la cosa no funciona, entonces hay un refrán en Puerto Rico que dice: mientras más lejos, más te quiero. Entonces, ¿sabes qué? Sayonara, ahí te veo. Ya tratamos, no funciona, pero vamos sin recorrer. Te perdono, perdóname, cada quien con su camino. Y cerramos el capítulo, no venimos arrastrando un problema sin resolver. Pero tampoco es sabio venir cargando con una persona que lo que te provoca es problema tras problema. Y esto es bien difícil, porque es fácil cuando son los de fuera de la casa. Pero cuando es familia, es bien duro de hacer. Y normalmente, te soy sincero, más que los de afuera, casi siempre es la familia. Es cierto, o sea, casi siempre es la familia. Es esa gente que uno piensa que debe de ser apoyo, que debe ser unido. Pero lo cierto es que hay familia que cuando de verdad tengas una necesidad genuina, yo te ayudo. De lo contrario, tú en tu casa, yo en la mía. Voy a dejar siento la pizza. Sí, vaya, hermano. No se me va a ahogar aquí. No hay seguridad. No, tranquilo. Ahora voy a leer la próxima nota. Dice: sabemos que no fueron solo unos días, sino décadas. Jacob, ya esto lo dije antes, trabaja 14 años por sus dos esposas, Lea y Raquel, y en adición otros 7 años por el ganado, por un total de 21. Y fue en esos 21 años que Dios formó el carácter de Jacob y le enseñó a tomar responsabilidad. Recuerden que Labán es el instrumento que Dios usa para romper a Jacob. Jacob sale huyendo de las circunstancias y ahora cuando llega acá con Labán tiene que tomar responsabilidad, porque Labán de hecho lo hacía responsable aún de cosas injustas. Si venía el lobo o el oso en una discusión, Jacob se lo dice, Labán le cobraba esa oveja a Jacob. Labán le cambia el sueldo, no recuerdo cuántas veces a Jacob. Labán desde el principio explota a Jacob, porque Jacob trabaja por Raquel, pero le da Lea. Y en todo ese proceso Dios viene trabajando con él, pero mira todo el tiempo que pasó, y esta es la pregunta que quiero que piensen ahora. ¿Qué hubiese sucedido si la situación se hubiese manejado correctamente? No fuera esclavo. Estos 21 años probablemente se los hubiese dado. Porque si no hubiera estado la mamá de Metiche. De hecho, aún así la responsabilidad de Jacob. Tenemos que entender eso. Aún cuando tengamos gente en autoridad diciéndonos qué hacer, la decisión es de nosotros. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Yo sé que son tercas, pero tú tienes que mantenerte firme en la tuya. Ese fue el pecado de Poncio Pilato. Ceder ante la presión.
Pilato está diciendo, no veo maldad en él. Es justo, es bueno. ¿Por qué lo vamos a matar? Ahora, ¿por qué lo sentencia? Porque se dio ante la presión. Y normalmente, si tú te pones a ver, es lo mismo que pasa. Cedemos ante la presión y terminamos en situaciones como esta. Ahora la pregunta es, ¿por qué cedemos ante la presión? Temor. En el caso de Poncio Pilato tenía miedo o temor a una rebelión. En el caso de Jacob, que tenía miedo de Saúl. Ahora la pregunta es, ¿a qué le tememos nosotros cuando cedemos ante la presión? Amado, el que huye para evitar consecuencias o responsabilidad solo está prolongando lo inevitable. Dios cumplirá su propósito en nosotros sin importar qué tanto intentemos huir. Jonás intentó huir de su llamado a Nínive, se encontró en una tormenta, durmió 3 días en el vientre de un pez y terminó en Nínive vomitado. El salmista decía, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano. Y básicamente el salmista está diciendo, no hay a dónde correr. Ahora, mira lo que le dice la mamá. ¿Por qué seré privada de vosotros en un día? El texto demuestra que estaba centrada en ella, ¿sabes? Rebeca no estaba pensando en sus hijos, todo esto era una excusa. Rebeca estaba pensando en ella, en lo que iba a pasar, en lo que iba a sentir, pero realmente el bienestar de sus hijos no era lo que le interesaba. ¿Qué cosas pasaba con Jacob y Saúl? No era importante. Mira lo que ella le dice, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y esta es la realidad normalmente en la gente que es metiche. No le importa lo que nosotros estamos pasando, no le importa realmente las personas envueltas, lo único que le importa es su bienestar. Exacto. Ahora, vamos a lo que sigue. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué provoca el temor? En el caso de la historia, encontramos que Jacob, después de alrededor de 21 años, todavía llevaba consigo grabada en su conciencia el peso y la carga del problema sin resolver con su hermano Esaú. 2. La mala enseñanza en cuanto al manejo de conflictos. 3. Recordar a su hermano Esaú como era y no considerar que él también pudo haber cambiado con los años tal como lo hizo Jacob. Y en la historia estas son las 3 causas que estaban alimentando el temor de Jacob. En nuestras vidas pueden ser otras, esto no es un guía como para manejarlo todo, pero es una idea para que nos evaluemos. Creo que fue una idea la pizza. ¿Tienes sueño? Sí, porque no vi queso. Pues, ahorita. Oye, que no voy a dar la clase en el baño, papi. Vayan preparándose. Ok, ahora vamos a la otra parte del temor. Reacción y desgaste emocional. Acciones y preparaciones innecesarias. Entonces Jacob tuvo ¿qué? Gran temor y ¿qué? Se angustió. ¿Qué es angustia? Es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Ahora tenemos a un Jacob intranquilo, inquieto y amenazado por una idea ficticia manufacturada en su mente por un evento que pasó hace muchísimos años atrás. Por alguna razón, aun cuando Jacob había cambiado, para él la posibilidad de que su hermano Saúl hubiese cambiado también y superado lo que pasó era algo inexistente. El temor nos llevará a reconciliar los eventos pasados a situaciones presentes, aun cuando no tienen nada que ver. Y el temor lo impulsó a hacer preparaciones innecesarias. Primero lo desgasta emocionalmente, en su angustia, en su problema imaginario, en qué va a pasar cuando yo lo vea, cómo va a estar la cosa, cuál es el problema, todo imaginario. Y él sigue, es como cuando un problema se te mete en la mente y te sigue dando vueltas, te sigue dando vueltas, y emocional y mentalmente te cansas y te desgastas de tanto pensar en la situación. Entonces, ¿qué sucede? Segundo, ya hemos pensado en la situación y a lo mejor no nos damos cuenta, pero ahora ¿qué hacemos? Hacemos preparaciones para esa situación. Mira el texto. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará.
Ahora Jacob invierte tiempo, esfuerzo, energías y recursos preparándose para un evento ficticio que jamás acontecería. ¿Cuántas veces hemos perdido nosotros el tiempo preparándonos para un problema que nunca llegó? Preparándonos para una discusión que nunca pasó. Y el combustible para eso es el temor. Ahora Jacob fuerza sobre su familia las consecuencias de su temor al dividirlos en campamentos. Yo recuerdo que escuché una historia de 2 hermanas. La hermana mayor era rebelde y era difícil, pero quería mucho a su hermana menor. Entonces mamá le empezó a decir a la menor: no te juntes con tu hermana que te va a hacer daño. ¿Cuál era el temor de mamá? Que saliera rebelde también. No, el temor de mamá era que de verdad la mayor, porque era violenta, le hiciera daño a la menor. Y en su temor, ¿qué hizo? Dividió a las hermanas. Hasta hoy no se aman. No se pueden ver ni en pintura. Son las hermanas responsables, ellas debieron buscar cómo arreglar el problema, pero ¿quién es la raíz del problema? Mamá. Mamá dividió su propia familia por temor, y entonces se preguntaba por qué sus hijos no se podían llevar bien. Temor. Y ahora vemos a Jacob en la historia haciendo lo mismo. Por temor, Jacob está dividiendo. De hecho, mira ahora, Génesis 33:1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas y puso las siervas y sus niños delante. Luego Lea y sus niños. Voy a repetir ese verso porque es importante. Y puso las siervas y sus niños adelante. Después puso a Lea y sus hijos y al final a Raquel y a sus hijos. Ahora mira lo que está haciendo. En su temor, Jacob estaba dispuesto a sacrificar miembros de la familia para salvar a otros. Y pregunto, ¿cómo se sentiría Lea al ver que su esposo estaba dispuesto a sacrificarla a ella y a sus hijos para salvar a su hermana Raquel y los hijos de ella? El temor nos lleva a ponerle valor e importancia a relaciones igualmente importantes. La verdad de la historia es que era una esposa por esposa, eran hijos por hijos, pero en la mente de Jacob unos hijos eran más importantes que otros y una esposa era más valiosa que la otra. Ahora, por temor, Jacob se ve forzado a establecer entre mis hijos y mis esposas cuál estoy dispuesto a sacrificar y cuál quiero salvar. Eso es un hijo por hijos. Él tiene 2 esposas y tiene hijos con las 2. Son hijos por hijos, todos son sus hijos. Quiero que vean lo que el temor hace. El temor nos lleva a ponerle valor a las relaciones que son iguales y nos impone en nuestra mente el falso dilema de que tenemos que escoger uno o el otro cuando esa opción no es verdadera. Es el producto del temor operando. Y ahora piensa en el daño permanente que esto hizo. Entonces, ¿cómo Lea lo miró de aquí en adelante? Es muy probable que esto haya influenciado en la relación entre los hermanos mayores y Josué. Porque papá estaba dispuesto a sacrificarme a mí para salvarte a ti. Aquellos que tenemos más de un hijo en la casa tenemos que tener cuidado de no caer en esto. Porque inconscientemente podemos preferir un hijo y rechazar al otro. Cuando la verdad es que son hijos por hijos. No me vengas con esposa por esposa. Eso pasó. No, te mata la señora. La mete presa a ella después que te mata. ¿Qué es eso? Ok. O sea, ya tenemos un problema. Le pone valor a relaciones que son iguales. 2, desconfianza. Y Esaú dijo: anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco. Voy a hacer un resumen aquí porque quiero entrar a la segunda parte de la enseñanza. ¿Qué tenemos? Se encuentran. Esaú llega. Esaú, para sorpresa de Jacob, decidió perdonar. ¿Cómo sabemos que decidió perdonar? Recuerden que la última vez que ellos se ven, Jacob se fue como el primogénito. Significa que todo lo que era de Esaú le pertenecía legalmente a Jacob. Pero ahora vemos un Esaú que ha prosperado. Estos 400 hombres que vienen con él son siervos de él. Esaú había podido hacer lo que Jacob no había hecho. Esaú salió del yugo
y de debajo de la esclavitud del rencor. Y en un momento dado decidió perdonar y olvidar la situación. ¿Cómo lo sabemos? Tiene a su hermano delante, lo abraza y le dice: ¿cómo te ayudo? Ven conmigo, mis hombres te van a proteger. Yo te voy a escoltar de aquí en adelante. Yo te voy a servir de columna para que no sufras daño. ¿Qué hace el temor? Se mira bonito, pero no me la creo. Algo está planeado. No manches. Eso Es de es. novela esto. Sí. Pero eso es. Míralo en el texto. Entonces, ¿qué hace Jacob? Por su desconfianza, alimentada por el temor, ahora crea que excusas. No, Esaú, pues tú sabes que yo tengo, aquí están recién paridas, si las llevo se van a morir. Y entonces le dice: está bueno, pues yo me voy adelante a prepararte la casa, a prepararte el cuarto, para que cuando tú llegues, tú los tuyos tengan donde dormir, te voy a dejar unos hombres. No, llévate los hombres, no hacen falta, ¿para qué eso? Excusas tras excusas. Tenemos que tener cuidado cuando empezamos a dar excusas. ¿Cuál es la gasolina que está alimentando y que estemos dando excusas? Pues puede ser temor. Y que el temor se está manifestando en forma de desconfianza o dudas o inseguridad. Y ahora pues presentamos estas excusas para alejar de nosotros esa persona que nos incomoda porque no confiamos en ella, porque la realidad es que le tenemos miedo. Tenemos miedo quizás a enfrentar el problema. La Biblia no lo dice, pero la probabilidad de que Jacob quisiera evitar que la conversación saliera podía estar ahí. Así que mediten en eso, no, hermano. ¿Por qué estoy desconfiando? ¿Por qué estoy presentando excusas? ¿Por qué estoy evitando a tal o cual persona? ¿Por qué estoy estableciendo valor entre dos relaciones que son igualmente importantes? Y todas esas son señales de que probablemente el temor esté operando en nuestras vidas. Ahora escucha, pues esta es la parte triste. En Génesis 33:18 leemos que Esaú continúa su camino para su hogar, y esta es la última interacción que tenemos en la historia bíblica de estos dos hermanos. Ya después de aquí, Esaú hizo su parte y dejó a Jacob tranquilo. Él hizo su parte, él entró en paz y dijo: bueno, eso es lo que tú quieres, haz lo que tú quieras. Ahora, aquí viene lo triste de la historia. Dice que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. ¿Sabes qué es lo triste? Fue en esa ciudad donde su hija fue violada. Si Jacob se hubiese ido con su hermano, su hija fue violada. Pero el temor lo llevó a protegerse de alguien que no era un enemigo y le abrió las puertas al verdadero enemigo. Por el temor de Jacob, su hija sufre el daño. Tenemos que entender que el temor no se va a quedar con nosotros, va a afectar a aquellos que nos rodean. En la excusa de proteger a nuestros hijos, realmente los podemos poner en una situación donde sufran daño y exponerlos al peligro, porque nosotros tenemos temor. En los últimos días comencé a estudiar Josué y encontré sumamente interesante cuántas veces Dios le dice a Josué: sé valiente, sé valiente, sé valiente. Y comencé a preguntarme, pero ¿por qué? Y llegado a la conclusión, no he terminado de estudiarlo, pero llegué a la conclusión de que Josué estaba enfrentando temor. Y Dios le decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y Josué alcanzó el propósito. Conquistaron la tierra y la repartió. Y todavía cuando murió, le dijo a la nación: busquen qué van a hacer, ya yo estoy bien. Busquen a qué Dios le van a servir, pero yo y mi casa vamos a servirle a Jehová. Hay decisiones que tenemos que tomar y no las tomamos por temor. Ahora quiero enseñarte cómo se ve en la segunda parte. Deben 20 minutos y nos vamos. ¿Cómo se debe manejar esto correctamente? Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 32, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Aquí vemos una amenaza acompañado de un daño real y una situación inminente. Aquí estamos viendo algo real. Este hombre vino con la intención de conquistar. Ahora mira cómo Ezequías maneja el temor.
Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. Verso 3. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban en la ciudad, y ellos le apoyaron. Ezequías vio la situación. Ezequías vio el problema. Ezequías vio que esta persona venía con toda la intención de hacerle daño. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías no tomó decisiones solo. Buscó consejo en su círculo íntimo. Hermano, debemos formar un grupo de apoyo que nos ayude con consejos sabios, de sabiduría y bíblicos. No es prudente tomar decisiones solos ni a la ligera en esta clase de situaciones. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en el día de hoy. No tenemos grupos de apoyo. Somos nosotros solos contra el mundo. Y entonces cuando llegan estas situaciones no tenemos un grupo de apoyo en donde recostarnos. No tenemos personas que nos digan, ¿sabes qué? Estás a punto de tomar una mala decisión. Esa no es la decisión correcta. No nos hemos rodeado de personas con las que podemos ser nosotros genuinamente. Una cosa es el Jorge que viene los domingos y otra cosa es el Jorge de su casa. Esa es la realidad de todo lo que estamos aquí. Y somos responsables de crear un círculo, no que simplemente conozcan al domingo o que conozcan al que predica y enseña, sino que conozcan a Jorge. En serio. Yo no soy. Así me has de haber hecho, ¿va? No. Ya te torcí. Es güey. Qué desgraciado. También el temor como No, sin filtro. no, estoy confrontando para que no pase a sí, mayor. Sí. Por lo menos está escuchando. Esta gente. Ok, amado. Y es importante que formemos este grupo de apoyo. Es importante de que nos rodeemos de personas que nos puedan confrontar en un momento dado. Es necesario, esto no es opcional, esto lo necesitamos. Necesitamos gente que nos ame lo suficiente para que nos cuide a nosotros de nosotros mismos. Gente que te ame lo suficiente, que te diga 4 cosas en la cara aunque te enojes. No te rodees de gente que a todo lo que tú dices te apoyan. Esa gente, tú no le importas a esa gente. Por eso es que le dices, voy a brincar, ¡brinca! Me voy a tirar del techo, ¡tírate! Y tú no les importa. Voy a dejar a mi mujer, búscate otra. Dale al trading. ¿Alguien me sigue? Entonces, ¿qué hizo? Buscó consejo en su círculo íntimo. 2. Ezequías selló toda fuente de agua que serviría para sustentar al enemigo. Voy a abundar de eso en el capítulo 4. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría del territorio. Ahora escucha lo que dijeron. ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Y ahí vemos una reacción emocional y la preparación correcta. Ezequías vio el problema y tuvo una reacción, y más adelante te vas a dar cuenta que él sintió temor. Pero la manejó correctamente porque tomó el temor y no lo manejó solo. Tuvo la capacidad de sentarse y buscar consejo entre su círculo íntimo. Y entonces su círculo íntimo y él llegaron a la conclusión de que la decisión correcta era ir a atacar aquello que el enemigo podía usar cuando entrara. Acuérdate, en el desierto las fuentes de aguas eran importantes. Los ejércitos se movían de un oasis a otro. Así era que operaba. O sea, esto es historia. Cuando iban a acampar, los generales determinaban el día de llegada al lugar por la distancia de los oasis. Y en la ciudad habían fuentes de agua. Significaba que si el enemigo entraba y estaba ganando la guerra, ¿quién quedaba en desventaja? La nación de Israel quedaba en desventaja porque era el enemigo. No solamente tenía fuerza en números, tenía agua para sustentarse. Entonces el verso nos está diciendo que tenemos que ir a atacar la raíz que sustenta al enemigo en nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces yo vengo cargando esa raíz en mí por tanto tiempo que yo no la veo porque para mí es normal. Y necesito gente que me ame, que sea honesta y bíblica, que me vea desde afuera y me lo diga.
para entonces ahora venir con un plan y trabajar con esto. Amado, yo les recomiendo, hagan grupos con algo tan sencillo antes de llegar a este nivel. Hermano, vamos a leer tal libro de la Biblia y háganse responsable el uno del otro, de leer aunque sea una oración al día, y háganse responsable los unos a los otros, para que vayan desarrollando esa clase de relación, para que se apoyen el uno al otro. Busquen personas a las que ustedes pueden buscar cuando tienen problemas, que los aconsejen bien, que los ayuden a hacer esto que está diciendo el texto, a eliminar la fuente donde el enemigo se está alimentando en nuestra vida. Ahora escucha. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Con otra forma que vamos a hacer para manejar el temor en nuestra vida, tenemos que reconocer y fortificar las áreas donde vemos que estamos débiles y que el enemigo puede tomar ventaja. Pero tenemos que ser objetivos, amado hermano. Necesitamos ser sinceros cuando nos evaluamos y volvemos. Necesitamos gente que sean sinceras y nos ayuden a evaluarnos para poder fortificar esos muros que se han caído, para poder levantar los muros que se han caído y fortificar aquellos que están débiles. Pero no queda ahí. Preparó las herramientas que serían necesarias para enfrentar el problema. ¿Qué hizo? Hizo espadas, hizo escudos. ¿Estás viendo? Entonces necesitamos gente que nos ayude con las herramientas correctas para enfrentar el problema, porque no todos los problemas se manejan con las mismas herramientas. Y durante este año es lo que he estado tratando de hacer con ustedes, esta es la última clase del año, darle herramientas para que podamos manejar las emociones correctamente. Hemos hablado de ira, hemos hablado de odio, hemos hablado de lujuria, de lascivia. ¿Desde qué no hemos hablado? Hemos hablado de casi todas las emociones. Y ha sido mi intención esta, darle las herramientas necesarias, pero una clase al mes no es suficiente. Muy probable que si yo les pregunto que hablamos en la clase anterior no se acuerden. Y está bien. Por eso que les digo, busquen, informen grupos de apoyo que los ayuden a hacer estas cosas. Estamos terminando, amado. Y puso capitanes de guerra sobre el cuerpo. ¿Qué hizo? Organización y estructuración. Vamos a ser sinceros, muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida porque nuestra vida no está organizada. Sobre todo aquellos que trabajamos como locos, que nos levantamos, salimos como gallinas sin cabeza, voy a ir a trabajar 10, 12 horas al día, regreso a mi casa y ni sé lo que está pasando. Y aun cuando mi esposa me lo diga, estoy tan cansado que muchas veces no lo entiendo. Yeah. Soy sincero. Yo busco a Vale todos los días y hablo con ella un ratito y a veces me dice las cosas que está pasando en la escuela y yo me quedo, ¿por qué? Estoy cansado. No es una excusa, pero eso es mi realidad. Sin embargo, tengo que organizar mi vida de tal forma que yo pueda cumplir mis responsabilidades en el hogar, efectivamente. Have control of your problems and you have control of your life. O tú los controlas, o tú ejerces autoridad sobre ellos, o ellos van a ejercer autoridad sobre ti, pero alguien va a estar ejerciendo autoridad. Y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzados y animados y no temáis, ni tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque no hay con nosotros, más hay con nosotros que con él. ¿Qué es esto? Esto es un enfoque emocional y mental correcto. Muchas veces, amados, nosotros nos enfocamos demasiado en el problema. O nos enfocamos en mi opinión, me enfocamos en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Sin embargo, lo que Ezequías está haciendo es creando un enfoque emocional y mental correcto. ¿Qué está haciendo? No permite que el temor infunda pánico en él ni en el pueblo. Y se acuerdan que anteriormente le dije, es importante que cuando manejemos el temor, no manejarlo solamente en nosotros, sino en nuestras familias. Porque una vez el temor entra a la casa, impacta a toda la familia. Vamos atrás, recuerden, impactó a Jacob. ¿Quién sufrió las consecuencias? Dina, que fue violada. Fue la hija quien sufrió las consecuencias. Pero no quedó ahí. Ahora sus hijos en venganza se fueron y mataron a todo el mundo. Están viendo las ramificaciones. ¿Y todo empezó con qué? Con temor. Entonces,
¿En dónde me voy a enfocar? ¿A dónde voy a enfocar mis emociones? ¿A dónde voy a traer ese enfoque mental? ¿Cómo voy a hacer que el temor no infunda pánico en mi vida ni en la gente que yo amo o trabajo? El versículo 8 nos dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. La razón por la que no debemos temer es por Dios. No es por nuestra capacidad para generar preparaciones, no, es por Dios. Él va a pelear por nosotros. Ante Él tenemos que traerle el problema, ante Él tenemos que traer la situación. Hay un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo el salmista? Me tengo que desenfocar del problema y reenfocarme en ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. Significa que todos nuestros esfuerzos sin Dios son en vanos. Entonces, ¿qué hacer cuando la amenaza es inminente y más de lo que podemos enfrentar? Presentar el problema ante aquel que pueda resolverlo. Dice 2 Reyes 19:14: tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y por último, no responder y reaccionar. El temor va a tocar la puerta. El temor va a tratar de infiltrarse. Hemos visto que en el caso de Jacob fue ficticio. Se infiltró usando una experiencia pasada. En el caso de Ezequías, utilizó a un adversario. En ambos casos, esta decisión es la correcta. No responder ni reaccionar ante el temor. No comernos la carnada que nos está poniendo y seguir los pasos que hemos hablado en el día de hoy. Y con esto, amado hermano, llegamos al final de la clase en el día de hoy. Espero que hayan sido bendecidos con esto. ¿Alguien tiene comentarios, preguntas, dudas o sugerencias? Jerry. Pizza. ¿No? Pues dice no responder y no reaccionar. Entonces, pues le fueron atacando de allá. No, eso no es lo que estoy diciendo. Él no reaccionó en temor. Reaccionó para reaccionar. Él reaccionó para tomar medidas preventivas. Lo que yo quiero decir ahí es: no respondas al temor ni reacciones en temor. Que fue de hecho lo que hizo Jacob en la primera parte de la clase. Por reaccionar con temor fue que terminó como terminó. En este caso, Dios peleó y ellos tuvieron la victoria. Pero ambos respondes correctamente, pero sabiendo que Dios te va a ayudar. Exacto. Recuerda que primero fue, le llegó el problema y toda la situación. ¿Alguien más? ¿Quién nos despide en oración? Ay, Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor, por dejarnos escuchar tu palabra, Señor, y las enseñanzas, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos des el discernimiento, Señor, y la sabiduría para ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas, Señor, día tras día. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, los que nos pudieron llegar, Señor. Cuídanos, protégenos, Señor, llévanos a casa con bien. Danos las fuerzas y las energías, Señor, para todo lo que viene el día de mañana, Señor. Y te damos las gracias una vez más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Con esto terminamos.